Bueno, pues vamos a entrar en materia, gente querida. El doctor Gautreaux está con nosotros en esta tarde y vamos a hablar de un tema importantísimo porque muchas Sí, veces ponemos en segundo plano el tema de la temperatura de los alimentos y los efectos que pueden tener en nuestro organismo. Así que la temperatura extrema en la ingesta y sus efectos, frío, caliente. Estaremos abordando este tema con el doctor Gautreaux y decirles que nuestro número de WhatsApp 809-436-1500 está abierto para que hagan sus preguntas a través de mensaje. Nuestro querido Moisés está ahí con nuestro dispositivo para comunicarle al doctor Gautreaux. Doctor, bienvenido, qué elegante como siempre. gracias Nayoni. Moisés, mi cariño. Para Michael y Carolyn, de verdad me siento muy complacido de estar con ustedes como cada día que tenemos esta brillante oportunidad de contactar los millones de televidentes del grupo Telemicro y de Extremo a Extremo. Elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Y antes de entrar en el tema principal, conversaba hace un rato cuando llegué con Carolyn fuera de cámara, el aspecto de que hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Sí, Y no podemos dejarlo de mencionar en este espacio, aunque sea brevemente, pero sí para que se sepa que lo tenemos muy pendiente, que es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer en la República Dominicana, óigase bien, y la primera causa de muerte en el mundo por cáncer. El cáncer de mama es un cáncer prevenible, es un cáncer que puede ser curado, única y exclusivamente llevando la parte más importante que hacemos tanto énfasis en nuestras comparecencias, que el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna es la prevención. Si logramos prevención, alertar a la mujer que a partir de que ve su menstruación, y es más frecuente en la mujer que entra en una etapa reproductiva tardíamente, después de los 35 años, son las personas, las damas, con mayor probabilidad de tener una incidencia de un cáncer de mama. ¿Por qué digo que el cáncer de mama es prevenible y es curable? Porque si logramos detectar tempranamente ese pequeño nodulito, que es como comienza el primer tumor, en el cual el tejido mamario, en vez de hacer como el resto de los tejidos del cuerpo, que nacen, mueren, crecen y se sustituyen por nuevos tejidos, se pierde ese mecanismo y el aspecto celular sigue multiplicándose alarmantemente hasta padecer la parte de tumor. Es uno de los cánceres más metastásicos que existen. El más común es el ductual. ¿Por qué es ductual? Porque es el que va a través de los pequeños ductos que desembocan en el pezón femenino y que son fundamentales para la lactancia materna. Sin embargo, tenemos signos de alarma importantes, muy brevemente, en cualquier tipo de cambio que usted note, dama, en el color del pezón, el retraimiento del pezón hacia adentro, cualquier tipo de induración en lo que hemos insistido tanto del autoexamen, que toda mujer que entra en etapa reproductiva debe aprender a realizar, sobre todo los días previos a la menstruación, que es autopalparse desnuda frente al espejo para tratar de localizar cualquier induración que pueda haber en las mamas, siempre haciéndolo como las esferas del reloj para que podamos recorrer la mama completamente. Es el mismo mecanismo que utiliza su ginecobstetra o que utiliza su médico cuando usted va a hacerse el Papa Nicolau y la mamografía. Tratar de detectar ese pequeño bulto. Haciéndonos la mamografía tempranamente y la sonomamografía, estaríamos logrando el gran milagro de ver si reducimos la causa más importante de muerte en la República Dominicana. Carolyn vino muy propicia con la fecha porque el color rosado implica cáncer de mama. Y entonces quizás antes de terminar el mes, pues también tiramos una pincelada al cáncer más frecuente en el hombre, que es el cáncer de próstata después del cáncer de colon. De manera que hemos querido aprovechar estos pequeños segundos de introducción para que no se nos escape el de llevarle a la conciencia de las damas de la República Dominicana que debemos tener pendiente que podemos prevenir el cáncer de mama siempre y cuando creamos en la prevención, porque desgraciadamente cuando el cáncer de mama está instalado va a ser muy rápidamente metástasis hacia las axilas, cerebro y pulmón.
y por esto esa metástasis es la causa fundamental de la muerte, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo. Gracias, doctor. Muy interesante y propicio en esta ocasión. Ahora sí, entrando en materia con el tema que producción decide que hoy usted pueda desarrollar, como bien decía Nayoni en la presentación, hablaremos de esa temperatura extrema en la ingesta de los alimentos y sus efectos, porque hay gente que tiene una preferencia única en que las cosas sean súper calientes. Vamos a empezar por lo bien caliente y ya luego desarrollamos la parte bien fría, sus efectos entonces. ¿Qué consecuencias el consumir alimentos extremadamente calientes puede tener el organismo? Excelente pregunta, Carolyn. Y nos da la oportunidad para decir que nuestro cuerpo, el cuerpo humano, tiene aproximadamente una temperatura corporal de 36.5 a 37. El ser humano está preparado durante corto periodo de tiempo a resistir una temperatura de 45 grados en casos extremos y de no menos de 30 grados en casos también muy paulatinamente, sin que el paciente termine o en una ola de calor que cause la muerte o en una hipotermia, que es lo que causa cuando está frío. Entonces, el organismo es muy inteligente y si bien nos preguntamos siempre qué es preferible, frío o caliente, quiero entrar con la pregunta que me hace Carol. Las comidas calientes extremas son, aunque son las de mejor digestión, la comida templada, tenemos tres tipos de comidas calientes. La comida muy caliente, más de 60 grados, llámese la comida frita, que además de hacerlo con aceite, nos aporta hidratos de carbono y grasas saturadas que pueden afectar nuestras arterias. Pero las comidas extremadamente calientes pueden afectar también las papilas gustativas de la boca, por eso los odontólogos recomiendan tanto. Fíjense que es un mito de los dominicanos que se toman algo muy caliente y acostumbramos a soplar antes de tomar. Es un dominicanismo, pero sin embargo esto puede quemar todas las papilas gustativas y la base más importante e interesante de esa pregunta que tú haces, el comer comidas extremas es, al pasar por el esófago y el estómago, causa número 1 de predisposición hacia cáncer esofágico y hacia cáncer gástrico. Fíjense, por ejemplo, el ejemplo que tenemos en los países del Cono Sur, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, donde utilizan mucho el mate, que es un té que ellos utilizan a temperaturas extremas. De los grandes países que tienen mayor incidencia de cáncer esofágico, es esto donde se utilizan las comidas extremadamente calientes. Si vamos a diferenciar en el daño que puede producir la comida caliente, es preferible que sea templada. Ahora, hay una mayor digestión favorable para el ser humano cuando ingerimos comidas calientes y la comparamos con comidas frías. ¿Por qué? Porque a la comida caliente templada entrar al estómago está más o menos dentro de lo que significa la capacidad corporal que tiene el cuerpo humano de estar entre 36,5 y 37, y entonces la digestión se va a hacer más fácil en las comidas calientes, no extremadamente calientes como dice Carolyn, sino en las comidas calientes. En comparación con la fría tendremos una mejor digestión. ¿Por qué? Porque cuando ingerimos comidas frías o comidas que no se necesita la cocción extrema, vamos a tener la particularidad de que nuestra digestión va a hacerse más lenta porque es más suave mezclarse con las enzimas digestivas y pasar al intestino delgado, donde está el gran milagro de la nutrición del ser humano, que está en el intestino delgado, en esos 8 o 10 metros que tenemos. Ahora bien, las comidas frías, en Dominicana nosotros comemos más caliente que frío. Nuestros platos típicos, arroz y habichuela, muy caliente, el sancocho es caliente, el huevo frito con mangú es caliente, en Navidades, que ya está al borde de la esquina, el cerdo toma una cocción de 6 a 8 horas y generalmente es caliente, aunque no se come caliente, generalmente se come frío. Es el peligro de la descomposición. Algunos alimentos que utilizamos en forma caliente, al pasar el tiempo, pueden descomponerse muy fácilmente. Y algunos alimentos no cocidos suficientemente, como por ejemplo el huevo, como por ejemplo la carne, como por ejemplo el pescado,
tienen tendencia muy rápidamente a descomponerse y pasarlo hacia bacterias. Es importantísimo que en nuestro país, que comemos más caliente que frío, nosotros tenemos en un país tropical que es una isla, se consume más carne que pescado y eso es un poco paradójico. ¿Qué pasa con aquellas personas que durante la ingesta de alimentos calientes necesitan beber un vaso de agua fría? ¿Esto trae consigo algún efecto nocivo para la salud? Excelente, si fue tuya fue muy bueno y si fue de un televidente todavía mejor. Acostumbramos a utilizar en muchas oportunidades, no solamente en las comidas, sino también cuando tenemos calor, las comidas con hielo muy frías. Y fíjate que hay un término que usa mucho el dominicano, cuando se come, hay personas que tienen manía de masticar hielo. Esto produce cierto escozor, como si te doliera, como si te doliera la cabeza, sobre todo un vaso de agua helada, tú no la soportas más de un minuto tomándola precisamente por ese cambio tan brusco, porque va en contra de la temperatura corporal. Una temperatura helada hace más daño que bien. Se recomienda, y lo hemos dicho muchísimas veces, que aunque la digestión es fundamental para el proceso de la vida, no es menos cierto que no se debe, hicimos un programa de esto, ustedes lo recordarán, no es absolutamente necesario comer un bocado y tomar el vaso de agua, y mucho menos si es bebidas carbonatadas, somos opositores totales a la mala costumbre que tienen muchas madres de acostumbrar a los niños. ¿Ni antes, doctor, ni posterior a la comida? No, posterior a la comida el agua debe ser templada. El agua a temperaturas extremas, frías o muy caliente es perjudicial para las papilas gustativas y no es perjudicial. ¿Qué tiempo después? Puede ser la temperatura normal del agua después que tú ingieres tu comida. Está totalmente contraindicado contra un proceso digestivo el hecho de que ingiramos comida conjuntamente con agua, porque no vamos a tener un proceso digestivo. Al final de la comida o al inicio de la comida un trago de agua es satisfactorio, pero las comidas, la bebida muy fría va a producir la famosa dentera que dice cuando tú masticas el hielo que se te ponen los ojos rojos y te sube algo, una ola como si se te fuera a congelar el cerebro. Eso es en cuanto a las comidas calientes. La cocción de la comida es muy importante y entonces nosotros tenemos un problema que comemos más cosas calientes que suelen ser de mayor daño para nuestro organismo, como es, por ejemplo, las comidas hechas en sartén que llevan aceite, como el mismo arroz dominicano que lleva mucho aceite, como las frituras que nosotros acostumbramos, las empanadas y todas estas cosas, que es con aceite hirviendo y que en muchas oportunidades la ingerimos en una forma extrema que nos puede dañar incluso el paladar. Y ya dije que son extremadamente calientes, yéndome a la pregunta inicial que hizo Carolyn y Nayoni, de que no es lo más conveniente comer una comida por un grado superior a 45 a 60 grados. El otro peligro que existe entre las comidas calientes es lo que nosotros los dominicanos llamamos el cuchareo para el día después, que es consumir un tipo de alimento y terminamos, lo metemos en la nevera y al otro día lo recalentamos. El arroz tiene una descomposición cuando hay cantidad de amas de casa que me están mirando, guardan arroz de un día para otro. Sí. Y a veces lo hacen para la semana entera. Pues ese proceso de calentamiento y enfriamiento puede hacer que bacterias como son la Salmonella y Escherichia coli tomen vida con el frío de la nevera al cambiar calórico. Hay un plato muy dominicano que es una combinación de, yo no sé si en otros países lo exista, que es la ensalada, lo que le dicen la ensalada rusa. Sí. Es una ensalada de papas con mayonesa, que es huevo, mezclada, en el cual la manipulación es fundamental para una buena higiene. ¿Por qué? Porque guardar las ensaladas un tiempo después de ser ingerida o guardar la carne de cerdo al otro día del día de Navidad va a poder tener una enorme fluctuación de bacterias que pueden ser patógenas para el ser humano y vemos que muchas veces las intoxicaciones alimenticias ocurren en ese sentido. Hay excesos, no sé si es un truco, pero hay una gente que andan por ahí haciendo magia, que se beben gasolina, empujan, se le echan a un tizón
resurge el fuego, se lo meten en la boca, lo apagan con la boca, una cosa terrible. Yo pienso que es un truco. Porque fíjate bien, el que se mete gasolina en la boca y se la prende, se la va a quemar. Pero en restaurantes también hay otro plato que es, ¿cómo le dicen a su plato? Sí. El flameado. Sí. Que Ese es el- llega pero con ya el ese es una especie de espectáculo. Sí, ¿Tú sabes sí. quién lo usa mucho? Los japoneses. Sí. Cuando tú vas a cualquiera Los de los hoteles tailandeses, del claro. este, en el restaurante japonés te hacen el show con muchísimos Pero cuchillos. lo que quiero resaltar, señor, discúlpeme, Sí, es que ¿cómo? cuando tú pruebas esa carne así, está excesivamente caliente. Y es excesivamente peligroso por lo que acabamos de mencionar. Va a afectar tus papilas gustativas, que es donde el ser humano tiene la potestad de saber, me sabe bien. Sin embargo, parece mentira que nosotros tenemos una enorme cantidad de verduras muy frescas, pero enormemente contaminantes. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana no hay letrinización. ¿Qué quiere decir que no hay letrinización? Que las aguas que irrigan nuestras bellísimas hortalizas, desgraciadamente, están altamente contaminadas con una de los protozoos más comunes, peligrosos y que pueden causar una enorme deshidratación, que es la entoameba histolítica. México, que es una laguna, tiene los vegetales más bellos que yo he visto en mi vida, pero todos están contaminados, altamente contaminados. Y se pierde mucho sabor cuando nosotros hervimos las verduras. Calentar las verduras, que son extremadamente hermosas en nuestro país, pero altamente contaminantes en muchas oportunidades. Acabo de ver un paciente que se comió una ensalada anoche antes de venir para acá y tiene una amebiasis que ha evacuado cerca de 18 veces de anoche para acá. O sea, la ingestión de las verduras no bien manipuladas, que son bellísimas en República Dominicana, y es una comida fría, haciendo ya la diferencia entre lo frío y lo caliente, pero en sentido general, el dominicano come, que es a donde nos estamos dirigiendo, acá y sobre todo a la diáspora, el dominicano come caliente. La gran mayoría de los platos dominicanos son calientes. El dominicano no le gusta mucho que le pongan dieta cuando está muy gordo con muchas verduras, porque dicen eso es soso. El único vegetal que conserva sus antioxidantes completamente normal con el calor es la zanahoria, que adquiere la vitamina A y D, que es fundamental para la vista. Pero la mayoría de los antioxidantes B1, betacaroteno y las vitaminas B1, B6, B12 que están en muchos vegetales, sobre todo la espinaca de Popeye, que la gente la usa mucho para los niños, ustedes que tienen niños pequeñitos, pues va a tener la particularidad que al hervirlos o al ponerlos con el calor, pierde el valor nutritivo que tienen las verduras. Pero en sentido general, el dominicano come caliente y casi todas sus comidas son con calores extremos y mucha gente se quema la lengua. Y el que se quema la lengua en una comida, en una sopa, en un caldo, en un sancocho, va a tener varios días que va a perder el sabor. Si alguno de ustedes se ha quemado alguna vez con una comida, y yo creo que hay pocas personas que no lo hayan hecho, sabe que cuando le ponen sal a algo, después de eso, la boca quemada se va a ampollar, y se va a ampollar la lengua, que tiene un gran poder de regeneración dentro del cuerpo humano, pero eso va a causar muchas molestias. Y lo más peligroso de todo es que las comidas extremos, que vuelvo a la pregunta inicial de Caroline, los alimentos en calor extremo guardan la particularidad y el peligro de que pueden ir en contra de nuestra salud. Ahora, una comida tibia y una comida fría, la comida tibia va a tener una mejor digestión, porque cuando cae al estómago está más o menos en la temperatura corporal. Cuando ingerimos muchos alimentos fríos, que debe ser al inicio de la comida, no al final, comer una sopa y después comerse un helado está haciendo una contraposición que puede ser perjudicial para la salud. Pero definitivamente la comida fría, al caer a una temperatura por debajo, por encima de lo que es lo normal en algo frío, va a retardar la digestión. Nuestro concepto es que es preferible, más sano, mucho más saludable las comidas que puedan ser tibias que a las frías, que no deben ser eliminadas de nuestra dieta, pero que el objetivo que nos preguntan es qué es lo que funciona, lo muy frío o lo muy caliente. Me llama muchísimo un tema muy complejo, como dijo Mike. Sí. Me llama muchísimo la atención la cantidad de personas que preguntan sobre el recalentado. Ya usted lo abordó perfectamente, pero con relación al arroz, se acostumbra a personas que trabajan a diario de lunes a viernes, Lo hacen los lunes. que lo hacen los lunes y recalientan toda la semana. Eso
trae algún efecto nocivo? El arroz cuando se cuece, se dilata, el grano de arroz se dilata con el calor. Entonces, cuando tú lo metes en la nevera, abre poros y hay bacterias que viven en la nevera que se aprovechan de una serie de alimentos conservados. ¿Y si está bien empacado, doctor? Bien tapadito. Pero no es Y lo ni más decir de las recomendable. habichuelas, doctor. Ay, 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 ay. Pero fíjate, hay algo muy importante que no quiero que se me pase decírselo a los amables televidentes y a ustedes. En muchas oportunidades, el cerdo, que es la comida típica de nosotros los dominicanos en la Navidad, aunque hubo una fiebre porcina, pero están, ¿cómo se dice? Rectificando Sí. repoblando la población. Sí, aunque supuestamente no afectaba porcina. la carne, o sea, la ingesta. Exactamente. Pero lo más importante es que el cerdo necesita una buena cocción. ¿Por qué? Porque el cerdo tiene una bacteria que se llama la triquinosis, que puede ser mortal en personas que lo comen en una forma incorrecta. Y cuando ingerimos este tipo de alimentos recalentados, tiene la particularidad de desarrollar bacterias muy importantes y muy nocivas para el organismo, como la parasitosis intestinal, como la shigella y como la salmonela, que es una bacteria que podría causar la muerte. Doctor, producción quiere hacer una pregunta. El señor Érico Zapata. Yo tengo una interrogante, doctor, Con gusto. con relación el a tema es las suyo, el tema es ingestas suyo. y las temperaturas extremas. A la hora de desayunarse, comer o cenar, ¿cuándo es conveniente esas temperaturas? O sea, ¿es conveniente desayunarse con frío? ¿Es conveniente cenar con frío? Porque almorzar caliente, eso es lo que la mayoría se hace. Y ya eso me imagino que hay una disposición una disposición física a eso, a de que siempre se come caliente en el Es una almuerzo. excelente pregunta, Érico. Fíjate por qué. Cuando el cuerpo humano está en reposo, es decir, tú me estás preguntando del desayuno, quiere decir que tú te acabas de despertar. Cuando el cuerpo humano está en reposo, que pasa de 6 a 8 horas, la hora de mayor profundidad en el sueño, mucha gente ignora cuál es. No es cuando tú te acabas de dormir ni cuando te vas a despertar. La hora, por eso hay cura de apnea del sueño, donde hay clínicas en este país, al nivel de cualquier lugar en los Estados Unidos, donde se hace el estudio del sueño. En esa etapa de profundidad, el cuerpo entra en un letargo tal que su temperatura incluso disminuye y despierta en una forma, cuando se hace agradablemente, no cuando tienes un problema o tienes un problema sentimental o tienes algún problema económico que no te deja dormir, pero cuando la persona despierta, el organismo, como está en reposo, le cae muy bien en ese momento una infusión caliente. ¿Por qué? Porque nos hace volver a reactivar nuestro sistema respiratorio, circulatorio y sobre todo nuestro sistema digestivo. Fíjate que bien, que cuando alguien toma, hay personas que nos están mirando que se toman 4 o 3 vasos de agua tibia para poder ir al baño. Inmediatamente le da deseo de ir al baño. Hay personas que toman, no estoy en contra del café ni del té, pero el té y el café, que son estimulantes, te acaban de despertar porque el café tiene cafeína, que es un estimulante. Por lo tanto, el uso de ese tipo de bebida en el desayuno es completamente normal. Pero un gran porcentaje de dominicanos, desgraciadamente, yo he visto gente que se desayuna con un espagueti con moña, como le dicen. Esos son extremos, que no es lo más normal. Un desayuno puede ser un café, una tostada, un huevo sancochado. ¿Y el helado, doctor? El helado siempre se debe dejar para el final. El helado en la mañana no va absolutamente. Pero la pregunta que hace Érico es muy interesante, porque esto es producto, porque el cuerpo lo pide, aunque no sea lo que se recomienda. Porque el cuerpo está acabado de despertar y necesita ese tipo de actividad que es muy normal. Pero un cafecito en la mañana también estimula el esfínter anal, y hay una persona, cantidad de personas que nos están mirando, que en el momento que se toman el café le da deseo de evacuar. Obviamente, y final de mi parte, eso depende de la temperatura del medio, porque por ejemplo una cosa es tú comerte algo caliente en Chile cuando hace frío o en Estados Unidos, y otra cosa es tú comerte un sancocho bien caliente en una tarde calurosa con una temperatura en 40. Son escenarios distintos. Eso es así y es correcto. La mayoría de las personas
abusan de los extremos de la comida caliente, que viene siendo... Beberse un litro de whisky bajo ese solazo, tengo cosa terrible. Eso no tiene sentido. Recomendación final, doctor, del tema desarrollado hoy. Se la comió Érico con el tema porque ya vimos lo que es el desayuno en sentido general. No me imaginé que íbamos a tratar este tema en televisión, de verdad que lo... Pero resultó ser un tema muy novedoso y yo creo que pudimos brindarlo con la gracia de Dios, que el público lo entendiera, que fuera digerible, que lo pudiéramos encontrar. Definitivamente, las comidas, en sentido general, ¿se hace una mejor digestión, que es la gran pregunta de la incógnita del origen del título del programa? ¿Qué es preferible, la comida caliente o la comida fría? Definitivamente lo caliente tiene tres tipos, que es caliente casi ardiente, moderado, tibio y frío. El frío tiene frío, congelado, nada se debe ingerir en una forma congelada porque va en contra también. Así como lo caliente te quema el esófago, también el exceso de frío va en contra de la temperatura que tiene normalmente el cuerpo. Entre lo caliente y lo frío y la comida fría, definitivamente mi conclusión es la siguiente, sin tener que pedir minuto extra, es que la comida caliente es mucho mejor para la digestión, es mejor aceptada por el cuerpo humano. La digestión se hace más liviana porque los jugos gástricos y las enzimas digestivas van a funcionar más adecuadamente. Sin embargo, cuando le metemos algo líquido o sólido, llámese un helado, frío al estómago, estamos rompiendo la temperatura normal del organismo y va a tomar un tiempo extra en adaptarlo a la temperatura nuestra para ingerir una digestión. Por lo tanto, las comidas frías producen digestión retardada, las comidas calientes producen una digestión más rápida y más normal. Gracias, doctor. Gracias a usted. ¿Podríamos darle una vacacioncita de 15 días a Érico y que sea usted quien elija los temas? Porque sí, que sea la ciencia la que elija los temas y no estos temas de este muchacho que quizás por algo personal elija los temas. Quiso ser médico, parece. Él a veces la pega, pero a veces se complica la... Gracias, doctor, por estar con nosotros. Hasta la próxima semana, Dios mediante. En pantalla, contacto directo del doctor Rafael Gotró. Así es, si usted quiere una cita privada con el doctor Rafael Gotró, es muy sencillo. Usted tiene que acudir al Grupo Médico Doctor Yunen, edificio profesional, Avenida Abraham Lincoln, número 849, suite 302, o puede llamar a los números que aparecen en pantalla, 809-412-5005, y a los demás números que están apareciendo en pantalla para personalizar una cita con el doctor Rafael Gotró de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Doctor Rafael Gotró.